¿Creen ustedes que murió Cristo sin causa alguna? ¿Fue Él crucificado sin propósito? Tenemos que ver que sí hubo una gran causa. Cristo fue crucificado por una causa muy importante, muy grande. Sin Cristo, la economía de Dios no tendría un centro. Y sin la cruz de Cristo, no habría el centro que ejecute la economía de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Nuestro Estudio Vida de hoy promete ser maravilloso. El Cristo de nuestra salvación es el Cristo crucificado. Si intentamos tener una vida cristiana conforme a la ley, tratando de agradar a Dios por nuestro propio comportamiento, entonces no necesitamos al Cristo crucificado y resucitado. Escuchen lo que Pablo dijo en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? De esto trata nuestro Estudio Vida de hoy. Este mensaje de hoy, que se titula Cristo crucificado, es muy crucial para todos los creyentes, ya que nuestro disfrute de la gracia de Dios depende totalmente de la crucifixión de Cristo. Así que para los comentarios del mensaje, nos acompaña en esta ocasión Ley Bustillo. Saludos, Ley. Es un placer siempre tenerte en nuestro programa. Es un gozo estar aquí con ustedes. Ley, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo usó expresiones muy directas con los Gálatas. Y creo que si estuviese hoy con nosotros, también sería igualmente franco y directo con nosotros. ¿No le parece? Creo que sí. En Gálatas capítulo 3, verso 1, Pablo llama a los gentiles insensatos. Y en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es muy fácil alejarnos de Cristo y de su cruz, lo cual será algo que escucharemos en el mensaje de hoy. De seguro, Pablo nos diría lo mismo, porque es muy fácil caer en la misma trampa que los Gálatas cayeron, o sea, alejarnos de Cristo y de su cruz y ser llevados a muchas otras cosas. Por ejemplo, los Gálatas se volvieron a la ley, lo cual es un gran insulto para Dios. Cristo es el centro de la economía de Dios y la cruz de Cristo es el centro de la operación de Dios en su economía. Si nos alejamos de Cristo y de su cruz, insultamos a Dios y negamos el centro que hace operar a su economía. Pero nosotros no deseamos anular la gracia de Dios. Pablo habla aquí de forma directa, porque tenemos una tendencia de volver a la ley y alejarnos de Cristo y de la cruz. Y el remedio que nos ayuda a evitar esto es el mismo que Pablo le dio a los Gálatas. Escuchemos entonces cuál es la solución en la primera parte del mensaje de hoy. Adelante con Witness Lee. Christ crucified El Cristo crucificado has too much to do with our enjoyment of the grace of God. tiene mucho que ver con nuestro disfrute de la gracia de Dios. Our enjoyment of Nuestro disfrute de la gracia de Dios depende totalmente de la crucifixión de Cristo. Pablo dijo esto en 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Y cómo fue Él presentado? Él fue presentado crucificado. El Cristo crucificado fue claramente presentado ante sus ojos. ¿No lo vieron ellos? Sí, sí lo vieron. Pero ¿cómo pudieron ellos olvidarlo? Esto implica mucho. Primero nos dice que si nos volvemos a la ley, ya no necesitamos al Cristo crucificado. Si Dios quisiera que guardásemos la ley, y si nosotros pudiéramos guardarla, no habría habido necesidad de que Cristo hubiera sido crucificado. Por esta razón, Pablo declara en 2:21, el versículo anterior al 3:1, no hago nula la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Luego continúa, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Ciertamente, Cristo no fue crucificado en vano, o sea, sin causa. ¿Creen ustedes que murió Cristo sin causa alguna? ¿Fue Él crucificado sin propósito? Tenemos que ver que sí hubo una gran causa. Cristo fue crucificado por una causa muy importante, muy grande. Sin Cristo, la economía de Dios no tendría un centro. Y sin la cruz de Cristo, no habría el centro que ejecute la economía de Dios. Cristo es el centro de la economía de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esta economía? ¿Cómo opera este centro? Todo depende de la cruz de Cristo. La cruz es el centro de la operación de Dios en todo el universo para llevar a cabo su economía. En este libro, que es tan breve, Pablo siempre nos refiere de vuelta a la cruz. Hace referencia a la cruz 7 veces. La solución que Pablo le dio a los insensatos gálatas fue que regresaran a la cruz y que consideraran de manera cabal al Cristo crucificado. Todos necesitamos volvernos para tener una vista cabal del Cristo crucificado. En esta porción del mensaje escuchamos que el apóstol Pablo recalca la necesidad de los gálatas de volver a la ley, así que él los llama insensatos. Y como remedio para la situación de ellos, Pablo constantemente los trae de regreso a la cruz de Cristo. Es en este aspecto que va mi pregunta. ¿Por qué es la cruz de Cristo la solución de los creyentes gálatas? El disfrute de la gracia de Cristo depende totalmente de la crucifixión de Cristo. De hecho, en esta epístola, Pablo les estaba dando este remedio a los creyentes. Los estaba volviendo a Cristo y a su obra en la cruz. El centro de la economía de Dios es Cristo, y la operación de la economía de Dios se lleva a cabo por la obra de Cristo, en particular, la obra de su cruz. Por tanto, la solución para todos los problemas es la crucifixión de Cristo. Si tomamos este remedio, o sea, si experimentamos al Cristo crucificado, como resultado somos redimidos de nuestros pecados, somos rescatados de esta era maligna, somos redimidos de la maldición bajo la ley y llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo, porque Él cumplió todos los requisitos de la justicia de Dios. Y estando muertos a la ley, podemos vivir para Dios. ¡Qué remedio tan excelente! Amén. Continuemos con el mensaje de hoy. Pablo dice Christ gave himself. que Cristo se dio a sí mismo. Es decir, fue crucificado por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Él fue crucificado por nuestros pecados.
pero su meta era rescatarnos del presente siglo maligno. Los pecados y el mundo, todos los pecados, ¿se dan cuenta ustedes? Vienen del diablo. Y este siglo forma parte del mundo, o sea, el cosmos satánico, que proviene de Satanás. Y él es el diablo, el que tiene mucho que ver con los pecados y también tiene mucho que ver con el presente siglo maligno. Aunque los gálatas y los judaizantes hubieran tenido éxito en guardar la ley, entonces, ¿cómo habrían tratado con el diablo? ¿Podrían haberlo vencido? No. Es Cristo el que fue crucificado por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Por tanto, es Cristo el que nos puede salvar del diablo, de Satanás, lo cual es conforme a la voluntad de Dios. La crucifixión de Cristo ya anuló los pecados y el siglo maligno. Ahora, por el lado positivo, Cristo fue crucificado para darse a sí mismo por nosotros, a fin de poder impartirnos su vida divina, para que viva en nosotros en resurrección, a fin de rescatarnos de la esclavitud de la ley. Esto es todo lo que el versículo 20 implica en el capítulo 2, que Cristo fue crucificado por nosotros, no solamente por nuestros pecados, no solamente con el fin de rescatarnos del presente siglo maligno, sino que fue crucificado para liberar su vida divina e impartirla en nosotros, a fin de poder vivir en nosotros en resurrección y liberarnos de la esclavitud de la ley. Si Cristo no hubiera sido crucificado, no podría vivir en nosotros en resurrección. No podría vivir en usted ni en mí. Él tenía que ser crucificado. Un Cristo, digamos, crudo, no puede vivir en nosotros. Él tenía que ser procesado. O sea, tenía que ser encarnado, crucificado y resucitado para llegar a ser procesado y así poder entrar y vivir en nosotros en la vida de resurrección. Mediante este proceso, Él logró mucho. Él anuló nuestros pecados, condenó al yo caído. Luego, en resurrección, entró en nosotros. El hecho de que entró y que vive en nosotros se basa en su crucifixión. Por lo tanto, la cruz es el centro de la operación de Dios para llevar a cabo su economía. Pues bien, la crucifixión de Cristo es el centro de la operación en la economía de Dios. En la carta a los Gálatas vemos que la cruz anuló las cosas negativas, tales como el pecado y el siglo satánico maligno. Pero la cruz también tiene un lado positivo. Si Cristo no hubiera sido crucificado, Él nunca podría vivir en nosotros en resurrección. Con respecto a este punto, Ley, ¿nos podía usted comentar algo en cuanto a esos dos aspectos de la crucifixión? O sea, el lado negativo y el positivo. Por el lado negativo, vemos en Gálatas capítulo 1, verso 4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno. Sin la crucifixión de Cristo, no tendríamos manera de deshacernos de nuestros pecados. Pero, debido a la cruz de Cristo, ahora nuestros pecados ya están anulados. Fuimos perdonados y según el nuevo pacto, Dios ni siquiera se acuerda de nuestros pecados. Y sin la crucifixión de Cristo, expresaríamos esta era maligna y seríamos conformados a ella. Solo expresaríamos al yo, el pecado, Satanás y el mundo. Por el lado positivo, si Cristo no hubiera sido crucificado, Él no podría vivir en nosotros,
ya que la crucifixión implica que pasó por un proceso. El Cristo crudo, o sea, sin haberse procesado, nunca podría entrar en nosotros. Pero debido a que fue crucificado, Él anuló todas las barreras que existían entre Dios y nosotros. Él abrió el camino para entrar en nosotros como el Espíritu vivificante después de su resurrección. No hay duda, esta palabra nos hace apreciar la cruz de Cristo de una manera mucho más profunda. Pasemos una vez más a nuestro estudio vida. The Christ that has been crucified, El Cristo crucificado he has redeemed us. nos redimió de la maldición de la ley por medio de su redención. También murió en la cruz para cumplir los requisitos de la ley, a fin de que en Él tengamos justicia. Pablo dice en 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo murió para cumplir los requisitos de la ley, a fin de que en Él tengamos justicia. En Adán no tenemos justicia, pero ahora tenemos al Cristo que fue crucificado en la cruz para cumplir todos los requisitos de la justa y santa ley de Dios. Por tanto, podemos tener justicia en Cristo. Por el lado positivo, Cristo murió en la cruz para ser nuestra justicia. Por el lado negativo, Él también fue crucificado para hacernos morir a la ley, a fin de que vivamos para Dios. El versículo 19 claramente lo dice, porque yo, por la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Cristo fue crucificado para que nosotros también seamos crucificados con Él, a fin de que podamos crucificar nuestra carne. Usted sabe que tiene un yo, el viejo hombre y la carne. Tenemos estos tres. El hombre viejo fue el que fue crucificado, no el yo. Y es la carne la que tenemos que crucificar nosotros. Cristo crucificó al hombre viejo, pero nuestra carne debe ser crucificada por nosotros. Lean Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Nosotros no podemos crucificar al hombre viejo, pero sí podemos crucificar la carne. Entonces, ¿qué hacemos con el yo? Al yo debemos negarlo. ¿Pero cómo lo negamos? Lo negamos por medio de llevar la cruz. La crucifixión de nuestro viejo hombre y del yo es un hecho que ya fue cumplido por Cristo en la cruz, mientras que la crucifixión de nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias es nuestra experiencia práctica de aquella cruz. Supongamos que Cristo no hubiese muerto. ¿Podríamos nosotros crucificar nuestra carne? No. Pero Cristo fue crucificado en la cruz y mediante su crucifixión, nuestro hombre viejo, o sea, todos nosotros, fuimos crucificados allí. Ahora, con base en la crucifixión de Cristo, nosotros podemos crucificar nuestra carne en la vida de resurrección. Y podemos dejar al yo allí, en la cruz. ¡Aleluya! Cuando Cristo fue crucificado, todos nosotros fuimos crucificados con Él. Y ahora, en su resurrección, Él vive en nosotros. Mientras que Él vive en nosotros, también nosotros vivimos con Él. Entonces, con la base de su crucifixión, mediante esta vida de resurrección, podemos crucificar la carne y negar al horrible yo. Con la crucifixión de Cristo como nuestra base, ahora podemos hacer todo esto. ¡Aleluya! En la cruz, Cristo nos redimió de nuestros pecados, de la maldición de la ley, y nos rescató de esta era maligna y nos ha dado la base
para crucificar nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias. En la cruz, Cristo también puso el fundamento del hecho que el mundo sea crucificado a nosotros cabalmente y nosotros al mundo. Bueno, entonces, mediante la cruz, 3 cosas negativas son anuladas en nuestro ser: el hombre viejo, la carne y el yo. El hombre viejo ya fue crucificado por Cristo en la cruz, y nosotros hoy debemos crucificar la carne y negar el yo al tomar la cruz. Entonces, Ley, me gustaría que usted nos comentara sobre estos puntos que resultaron de la crucifixión de Cristo. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Es un hecho que cuando Cristo murió, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Este viejo hombre es el viejo yo que se menciona en Gálatas 2:20, o sea, la persona sin Dios. Que el viejo hombre fue crucificado con Cristo es un hecho cumplido. Sin embargo, los problemas de nuestra vida diaria no provienen del viejo hombre, sino de la carne con sus pasiones. Por lo tanto, con base en el hecho de que nuestro viejo hombre ya ha sido anulado por la muerte de Cristo, debemos avanzar a crucificar nuestra carne de una manera práctica. Cristo está en nosotros como el Espíritu vivificante, por lo cual tenemos la manera de crucificar nuestra carne, con sus pasiones y concupiscencias. Por tanto, agradezcamos al Señor. Digámosle: muchas gracias, Señor, por tu crucifixión, mediante la cual podemos crucificar nuestra carne. En Gálatas 5, el verso 24 dice: pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. No dice que Cristo la crucificó, sino que nosotros la crucificamos. Crucificar la carne es nuestra responsabilidad. Nos pertenece a nosotros, pero nunca podríamos hacerlo si Cristo no hubiese crucificado al hombre viejo y si no hubiese entrado en nosotros como el Espíritu vivificante, para que podamos hacer real este hecho. De manera que nosotros, por el Espíritu, hacemos morir los hábitos del cuerpo, Romanos 8:13, o sea, la carne. Ahora, con la cruz de Cristo como base y con Cristo como Espíritu que mora en nosotros, nosotros podemos crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencias. Este versículo de Romanos 8:13 aclara muy bien el punto de Gálatas 5:24. La clave es que Cristo mora en nosotros como el Espíritu en nuestro espíritu. Allí, en nuestro espíritu, es donde mora el Espíritu Santo, que contiene la eficacia de la muerte de Cristo. No hay duda, Ley, estos asuntos son de mucha importancia para nuestra fe. Por lo cual, quisiera recomendarles a nuestros radioescuchas que tomen la oportunidad y compren los mensajes escritos, ya que contienen mucho más detalles que serán de mucha ayuda para todos. Contienen mucha luz que nos ayuda a diariamente desechar al yo, la carne, nuestras opiniones, al hombre y la naturaleza viejos, y a la vez experimentar la frescura de nuestro Cristo en su resurrección. Aleluya por los estudios vida. Son maravillosos. Bueno, Ley, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sé que muy pronto estará aquí otra vez. Muchas gracias por invitarme. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee.
Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.